Los problemas humanos y los malestares psicológicos no vienen solamente determinados por nuestras emociones y nuestras conductas, sino que en gran parte están influenciados por nuestras cogniciones. Como cogniciones entendemos que son nuestros pensamientos, nuestras creencias y también nuestras imágenes mentales. Una creencia es aquello que piensas y que asumes como verdadero. Podríamos decir que son mapas mentales que determinan la forma en que percibes el mundo, a las personas y a las situaciones, y que te permiten dar sentido a aquello que te va ocurriendo. Se van construyendo y generalizando a través de la experiencia vivida, influenciadas principalmente por la familia, la cultura y la sociedad. El problema es que muchas de estas creencias son irracionales, es decir, no se corresponden para nada con la realidad, haciendo que influyan en nuestros pensamientos y conductas y nos generen un malestar psicológico. Las creencias irracionales son pensamientos distorsionados, exagerados y catastróficos que no tienen unos argumentos reales que las respalden y en la mayoría de casos solo son suposiciones. Este tipo de pensamientos se interponen en el bienestar de la persona, creando emociones muy duraderas y muy intensas. Están en la base de diferentes trastornos emocionales, pudiendo llegar a producir ansiedad y también depresión. Así podríamos decir que no son las circunstancias las que generan determinados estados emocionales, sino que es la interpretación que nosotros hacemos de esas circunstancias. Un ejemplo de ello sería una persona que acude a una entrevista de trabajo y el entrevistador se le queda mirando fijamente. Si esta persona valora que el entrevistador le está evaluando de forma negativa, probablemente sentirá incomodidad, nervios y quizá también miedo. Pero si en cambio valora que le está evaluando de forma positiva o que le gusta la camisa que lleva puesta, probablemente se sienta más cómodo y más motivado para proseguir con la entrevista. Pero veamos en detalle qué tipo de creencias irracionales existen. En primer lugar, hay la creencia irracional de que tengo que tener la aprobación de todos los demás. Eso resulta poco realista y además puede ser muy problemático, porque si busco una aprobación de forma excesiva, puedo olvidarme de mis propias necesidades, no marcar unos límites a los demás y eso me puede generar un sufrimiento. Además, dejo de ser del todo auténtico, lo que reduce la confianza en mí mismo. La segunda creencia irracional es pensar que para llegar a ser una persona valiosa tengo que ser competente, suficiente y alcanzar todos mis objetivos en cualquier circunstancia. Eso vuelve a ser poco realista, porque no podemos generalizar a todas las condiciones y circunstancias. A veces nos ocurren cosas en las que nos vemos más limitados también por factores externos. Esto puede llegar a generar a que tengamos un gran miedo al fracaso y también una baja tolerancia a la frustración. Al final no es sano atribuirse propio valor según los logros alcanzados o la capacidad y suficiencia que tenga. La tercera creencia irracional es pensar que es terrible que las cosas no salgan como nosotros queremos. Y al final en la vida ocurren cosas que nosotros no deseamos. Por ello es muy importante diferenciar entre las preferencias y las necesidades. Podemos preferir que algo ocurra, pero no por ello tiene que ocurrir. Es muy importante que lleguemos a aceptar todo lo que va ocurriendo en la vida, porque ello nos ayudará a afrontarlo y también a superarlo. La cuarta creencia irracional es pensar que la maldad debe de ser castigada porque el mundo tiene que ser justo. Pero la realidad es que la justicia es algo muy relativo, porque lo que puede ser justo para mí puede ser injusto para ti. Perseguir ese propósito probablemente nos llevará a la frustración. Además, que es juzgar también los errores de los demás. Y el mundo no se rige por el bien y por el mal. Otra creencia irracional es pensar que si me preocupo por lo que pueda llegar a pasar, lo podré evitar. Pero no corresponde a la realidad. Al final eso es anticipar que ciertas circunstancias puedan ocurrir
y probablemente nunca lleguen a ocurrir de la forma que nos hemos llegado a imaginar, generándonos un estrés y una ansiedad anticipatoria que al final nos bloquea y no nos deja afrontar las situaciones. Otra creencia irracional es pensar que la vida tiene que ser fácil. Pero la realidad es que la vida es complicada y si no aceptamos ese hecho, probablemente viviremos enfadados con el mundo y al mismo tiempo intentaremos evitar todo aquello que nos produce malestar, pudiéndonos generar consecuencias mucho peores a largo plazo. Otra creencia irracional es pensar que se debe de depender de los demás y se debe de tener a alguien más fuerte en quien poder confiar. Pero es importante asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Sí es inteligente pedir ayuda, pero al final no dependemos de esa ayuda. Si no la tuviéramos, podríamos seguir adelante nosotros mismos. Pero en este tipo de creencia nos podríamos quedar estancados porque no creemos que tenemos la capacidad o no nos queremos responsabilizar nosotros mismos de nuestras decisiones, haciendo que otros las tomen por nosotros. Otra creencia irracional es pensar que nuestra historia pasada condiciona totalmente nuestro comportamiento en la actualidad y que algo que hemos vivido en un pasado nos va a afectar de por vida. Sí es cierto que los acontecimientos pasados pueden condicionar o influir en nuestro comportamiento presente, pero no lo determinan en su totalidad, porque depende de lo que hayamos hecho o interpretado de aquella situación pasada, tendremos un resultado u otro. Si lo hemos utilizado para aprender, probablemente hará que tengamos más estrategias de afrontamiento para afrontar situaciones actuales. Otra creencia irracional es pensar que nos tenemos que sentir muy preocupados por las preocupaciones y problemas de los demás. Sin embargo, eso puede determinar que estemos evitando nuestros propios problemas o que al mismo tiempo puede resultar en que no respetemos los proyectos o los tiempos de los demás. Al final, cada uno tiene su proceso y su camino de vida. Es positivo ofrecer nuestra ayuda a los demás, pero no volcar toda nuestra vida en ellos. La última creencia irracional es pensar que existe una única solución correcta para las cosas y nada más lejos de la realidad. Este tipo de creencia puede llevar a conflictos interpersonales, porque entonces tratamos de imponer nuestra visión y nuestra solución a los demás. Pero sabemos que existen muchas alternativas ante los problemas. Todo depende del punto de vista y de la interpretación que hagamos de ellos. Identificar en nosotros mismos las creencias irracionales que condicionan nuestra vida es el primer paso para modificarlas. Pero en la mayoría de los casos están tan arraigadas en nosotros porque llevamos tanto tiempo arrastrándolas que ni nos las cuestionamos y las damos por completamente válidas. Por ello, es muy importante en un primer paso identificarlas, luego cuestionarlas y ofrecer diferentes alternativas de interpretación o de pensamiento. Eso nos dará más estrategias de afrontamiento y hará que tengamos unas emociones y unos comportamientos más saludables.